Amigos, un gusto como siempre poder saludarlos. Bienvenidos. En esta ocasión estaremos hablando de representación proporcional entre voces. Y bueno, muchas veces hemos escuchado este tema de disminuir, de eliminar legisladores. Pero ¿esto es bueno o es malo? ¿Qué beneficios o no nos trae? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Vamos a platicar del tema, así que la invitación para que se queden con nosotros y se enteren. Bienvenidos. En México se aplica un sistema mixto de elección de diputados y senadores, el sistema de mayoría relativa y el de representación proporcional. El de mayoría relativa es por medio del cual se elige a representantes mediante el voto directo y secreto de los ciudadanos en cada una de las circunscripciones en que se divide el territorio, siendo seleccionado el que ha recibido mayor número de votos. El de representación proporcional consiste en que cada partido político lista a cierto número de ciudadanos, de los cuales, dependiendo del número de votos que en total haya obtenido el partido durante la elección, tendrán derecho a una cantidad de representantes que proporcionalmente le correspondan. En 1963 se reformó la Constitución mexicana con el propósito de incluir a los diputados de partido, y en 1977 el principio de representación proporcional como método de elección en la Cámara de Diputados Federal, y de esta forma permitir una mayor participación de los partidos de oposición. En 1986 se incorporó la representación en la elección de senadores. Actualmente, la representación proporcional está presente en la Cámara de Diputados tanto en el ámbito federal como local, en el Senado de la República y en la integración de los ayuntamientos. Sin embargo, en los últimos años ha existido un debate a nivel nacional respecto a la representación proporcional. Algunos defienden la figura y otros proponen la reducción de representantes que se eligen bajo este principio. Hoy, entre voces, se analizarán las características y la evolución histórica de la representación proporcional. Bueno, les quiero presentar a nuestros invitados y les agradezco que estén con nosotros aquí en el estudio. El doctor Ignacio Lozano Moelo, que es consultor independiente, a quien saludo también con mucho gusto, como siempre. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches, gracias por estar aquí. Y también al maestro Arturo Espinosa Silis, él es director de Estrategia Electoral. Bienvenido. Gracias, Muchas Lupita, gracias. buenas noches. Ya nos ha tocado la oportunidad de platicar en algunas ocasiones y en esta me parece sumamente importante el que nos quede claro qué es lo que se está planteando, lo que se está poniendo en la mesa, esta propuesta en algunos foros, en algunas mesas de debate de desaparecer a los legisladores que han sido elegidos por representación, por este mecanismo de representación proporcional. Ayer estuve preguntando a varias personas si sabían qué era el tema de representación proporcional y la verdad es que de 10 no supieron la respuesta. Entonces me gustaría preguntarles primero, ¿qué es este tema de la representación proporcional, doctor? Bueno, este es el sistema de elección de representantes legislativos por la vía de los partidos políticos, es decir, tiene su propósito es mantener justamente una proporcionalidad de representación, pero centrado en los partidos políticos y no en la persona o el individuo, sí, que es el candidato, digamos, dentro de un distrito determinado. Por eso es que se eligen de una lista determinada, ¿no? Dependiendo del país, ¿no? En México tenemos 5 circunscripciones de ese carácter a nivel nacional. Y entonces los votos, dependiendo del sistema, del método que se utilice, se van el número de votos por cada partido son los que van a determinar el número de representantes por partido político. Sí, es decir, yo cuando voy el día de la elección, voy con mi credencial, me buscan en la lista y voto y elijo a alguien cuyo nombre está en la boleta, ¿no? Así es. Y el de la representación proporcional es el número. Dependiendo, se asigna el número de legisladores, dependiendo los resultados para cada partido. Sí, la verdad es que tenemos nosotros en México 2 sistemas de elegir a nuestros representantes. Por un lado es el voto directo, tú vas a la casilla, te entregan una boleta, eliges una opción y el que tenga más votos gana. Eso es lo más simple y sencillo. Pero ese voto tiene un doble efecto, también cuenta para efectos de representación proporcional, como estaba diciendo ahorita el doctor Lozano. Este sentido es, lo que se busca es que, aunque haya uno que tenga más número de votos, una candidatura que tenga más número de votos,
que los otros votos que se emitieron en favor de otras candidaturas y de otras fuerzas políticas no se pierdan, digamos, que también tengan representación en el órgano legislativo. De manera que lo que busca la representación proporcional es que el número de espacios que ocupe cada fuerza política dentro del Congreso sea equivalente de la manera más cercana posible al porcentaje de votación que obtuvo. Digamos, si un partido obtuvo el 40% de los votos, que tenga un número cercano al 40% de los lugares dentro del Congreso. Si hay uno que obtuvo el 10% de los votos, que tenga el equivalente más o menos a el 10% de legisladores del total del Congreso. De esta manera lo que se busca es que haya una pluralidad política en la que todas las fuerzas políticas estén representadas en igualdad de circunstancias como el voto que recibieron, digamos. Así no se está perdiendo esta representación, porque si no, lo que ocurría, como ocurría hace algunos años, es que pues ganaba uno y todas las demás fuerzas políticas, así hubieran tenido un número de votos importantes o no, nunca las ibas a ver en el Congreso. ¿Quién inventa esto? ¿Por qué? Es la necesidad, digamos, del sistema político mexicano de pluralizarse. O sea, ¿no? La democracia es pluralidad. Esa pluralidad, en la medida en que fuerzas políticas, partidos políticos de diferente tendencia fueron tomando un lugar en el discurso y en la narrativa pública, era importante que empezaran a tener un lugar en el Congreso, ¿no? En el legislativo. Y también fue un modo de legitimar, por decirlo así, al sistema en su conjunto. Es decir, que ya no se viera nada más que la mayoría fueran de un solo partido, básicamente elegidos por la representación relativa uninominal, que tiene efectos pues, que pueden ser contraproducentes justamente para la representación que estamos buscando. Entonces, se incorporaron primero a finales de los 70s un número de diputados de este tipo que le dio cabida a fuerzas que antes no habían tenido espacio en el Congreso, y después en los 80s, a mediados de los 80s, viene la siguiente reforma electoral que permite el aumento, si mal no recuerdo, a 200 diputaciones con este tipo. Entonces, es la necesidad, digamos, de hecho, de democratizar la democracia, sí, o nuestra, digamos, lo que teníamos como régimen político de representación. Y esto amplió entonces la posibilidad y le dio a diferentes fuerzas políticas la posibilidad de tener, por decirlo así, foro, digamos, y de que su opinión y sus tendencias, sus ideas, sus programas fueran, encontraran representación justamente en el Congreso. ¿Qué pasa en otros países? Han mencionado ustedes lo que sucede en otras naciones y que en el caso de México es totalmente diferente, es mixto. ¿Qué experiencia hay en otras naciones? A ver, hay países donde el sistema de votación es directa, únicamente el que tiene más votos gana y ese es el que va al legislativo. Hay países en donde todo el sistema, por ejemplo, Alemania, es de representación proporcional. Entonces, a todo el Congreso se vota en función de un partido, de una fuerza política, y ya a partir de una fórmula matemática se calcula cuántos legisladores, cuántos parlamentarios debe tener cada una de esas fuerzas políticas. Dentro de la representación proporcional hay sistemas que son de representación proporcional pura, es decir, todos tienen que estar representados en exactamente el mismo porcentaje de la votación que tuvieron, como Alemania, y hay otros que son de representación proporcional, digamos, no pura, en el cual se maneja un margen que puede estar sobre representado o subrepresentado, como es el mexicano, y también hay sistemas como el mexicano, que además de eso es un sistema mixto. Algunos eligen por voto directo, mayoría relativa, y otros eligen por representación proporcional. Sí, hay que, agregando un poco a esta afirmación, el sistema uninominal es más propio, digamos, de los modelos anglosajones, ¿no? Básicamente los Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Es una persona por distrito, con el número de votos que le hayan permitido obtener la mayoría, que puede ser menos del 50% más uno, es decir, puede ser 30%, dependiendo del número de contendientes que hubiera habido. La Europa continental en general
tiene un sistema o mixto, que de hecho, digamos nada más como una precisión, Alemania también ha sufrido una serie de reformas electorales y una de esas es que tiene algunos representantes de carácter uninominal, es decir, relativo, y interesantemente esos pueden presentarse a la votación tanto como candidatos al distrito uninominal, como encabezando la lista proporcional por los landers, diferentes landers, ¿no?, que tiene, en los que está dividido Alemania. España tiene un sistema básicamente proporcional, Argentina tiene un sistema proporcional, Holanda, Bélgica, etcétera, tienen sistemas de este tipo proporcionales que dan cuenta mejor de ciertas, digamos, divisiones que tiene la sociedad, ¿sí? Que pueden ser religiosas, que pueden ser étnicas, que pueden ser, en fin, de diferente tipo, ¿no? En México, digamos, esto ha sido más bien útil para darle cabida, insisto, a esas fuerzas que no habían tenido la posibilidad de manifestarse. Ahora, podemos tener un sistema mixto, no está mal la idea de que sea mixto, pero a mí me parece una mala idea. No sé si me estoy adelantando un poco al tema, pero eliminar o reducirlos, ¿no? Porque el argumento del costo no aplica y aplicaría por otros lados, ¿no?, para reducir el costo de la democracia. Pero no hay democracia que no signifique gasto. Y que si queremos mantener nuestras instituciones democráticas y seguirlas fortaleciendo, en mi opinión, creo que hay que mantenerlos. Y de hecho, me inclino a pensar en que habría que aumentarlos. Sí. Y no ¿Más legisladores? De carácter, no más de los 500, sino más de representación proporcional, porque reflejan de mejor manera nuestra historia, según yo, ¿no? Es mucho más esta idea corporativa en el buen sentido del término, que el aspecto uninominal, ¿no? O esta idea de los distritos, ¿verdad?, de carácter uninominal en los que está dividido, y que por cierto se prestó durante muchos años, muchísimos, Arturo debe tener más claro los años, a problemas de subrepresentación y de sobrerepresentación. Porque modificar los distritos en México sí es un proceso larguísimo, muy complicado. Y que vamos a ver cuánto nos duran los nuevos distritos de representación. Ahora lo que nos han estado vendiendo es la idea esta de que hay que reducir a los legisladores, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en México la representación proporcional no es popular, no en sí, o no le gusta a la gente, no en sí porque el sistema no funcione. El sistema efectivamente garantiza de mejor manera que todas las fuerzas políticas estén representadas. Si hay algo que en México se ha luchado durante años, se ha buscado durante años en esta transición hacia la democracia, es que haya una pluralidad en los congresos y que no solo una fuerza política o las fuerzas políticas más votadas sean las que estén representadas, sino que estén representadas todas las fuerzas políticas que tienen un cierto apoyo. Pero el problema es que a partir de estas listas, como no son listas de voto directo, justamente los partidos políticos en muchas ocasiones meten o postulan a personajes que a la gente no le gustan, ¿no? A mi compadre. Exactamente, los personajes más polémicos llegan por esta vía, entonces por eso es muy popular proponer que se elimine la representación proporcional y así no van a llegar este tipo de personas que no nos gusta verlas en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o en los congresos locales. Lo cierto es que el remedio no es eliminar la representación proporcional, sino creo que hay otras alternativas para poder ya sea elegir de la propia lista a quienes de los postulados por el partido o para que los procesos internos de los partidos garanticen que esas listas de representación proporcional se van a integrar con personas, con legisladores, con legisladoras de mayor calidad, de mayor perfil. Pero nos va a salir más barato. ¿Les parece bien si regresamos con esto? Sí. Es lo que nos han dicho, ¿no? Sí. Que en bien de la austeridad y que nos salga más barata la democracia y todas estas cosas. Pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Les quiero recordar que a través de nuestras redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Cómo se lleva a cabo un debate? ¿Tienes facilidad de palabra? ¿Te gusta hablar en público?
Si tienes entre 15 y 29 años de edad y eres mexiquense, puedes participar en los concursos de debate y oratoria electoral que organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Consulta las convocatorias en www.ieem.org.mx en el apartado de eventos y convocatorias. ¡Participa! Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros esta noche y seguimos platicando del tema, por supuesto, pero como ustedes saben, para nosotros siempre es importante escuchar su voz, así que adelante. ¿Por qué es importante que los partidos políticos se acerquen y conozcan los intereses de la ciudadanía? Pues porque así se darían cuenta de todo lo que necesita un pueblo y nosotros como pueblo nos daremos cuenta de qué partido político nos convendría. Es importante que pues, los partidos políticos se centren en la problemática que viven las personas día a día para conocer las necesidades y lo que ellos principalmente requieren. Creo que es importante porque así ellos pueden ver desde dentro la realidad que viven pues todas las personas de todos los estratos socioeconómicos y culturales. Es importante para escuchar la opinión pública y tener la asertividad y la aceptación de los pueblos. Para tener unos mejores resultados como políticos. Bueno, ahí está otro de los puntos importantes, ¿no? Este que menciona la ciudadanía. En este espacio nos gusta mucho que la gente participe, que también aporte con su voz, pues lo que piensa, lo que siente y lo que cree de lo que estamos viviendo en materia de democracia. Y uno de los puntos es que los partidos, la gente los siente muy lejanos, ¿no? Distinto de las necesidades que se tienen como ciudadanos. Adelante. Muy rápido. Sí, eso pasa en México, es triste y es lamentable. Es decir, pocas personas saben o recuerdan el nombre de su diputado, tanto el local como del federal. La cercanía ahí, digamos, se mostraría cuando hay esta noción, digamos, más anglosajona de ser un representante de tu electorado y que llevas sus preocupaciones, porque ellos te van a castigar en la siguiente elección si no ven que sus preocupaciones y sus intereses de alguna manera quedaron más o menos representados de manera correcta. Acá no, acá de hecho en la Constitución claramente dice que los representantes, los diputados son representantes de la nación. Sí. Es decir, ¿no? Se pierde entonces el vínculo directo con todas sus cosas buenas y sus cosas malas una vez que llega al Congreso. Entonces, es más verdad, desde mi punto de vista, que los representantes, los legisladores, tanto cualquier tipo de representación proporcional o relativa, tienen un vínculo mayor y una identidad mayor con su partido que con su electorado. Difícilmente se va a ver que un electorado castigue o premie a su representante por una mala o una buena gestión. Creo que nuestra tradición cada 3 años, cada 6 años nos comprueba justamente este distanciamiento, digamos. O sea, es más de otro tipo, es una representación mucho más de carácter ideológico, programático, sí, narrativo, digamos, en términos públicos. Arturo. Yo creo que es una cuestión muy compleja, porque por un lado los partidos han perdido totalmente la ocasión ciudadana. Los partidos políticos son el vínculo entre la ciudadanía y el gobierno y el medio de acceso a los cargos de elección popular. Eso no se nos puede olvidar. Y los partidos se han alejado de eso. Los partidos se han vuelto organizaciones cupulares de grupos de interés y que así se manejan las candidaturas, así se otorgan a partir de los intereses de la cúpula del partido, del grupo que controla en ese momento en el partido. Entonces, la ciudadanía no ve ningún atractivo en pertenecer a un partido político, tampoco se siente representada por los partidos políticos. Y justamente sus candidatos, sus candidatas, ya sea a cargos uninominales, como son la jefatura de gobierno o la gobernatura en algún estado, la misma presidencia de la República, o a cargos legislativos, parlamentarios, tampoco
necesitan de ese vínculo porque la candidatura no se las da la ciudadanía, se las da el partido. También los votos, los partidos se han encargado de hacer clientelas y eso es lo que les va garantizando. Yo creo que eso se ha perdido. Creo que los partidos tienen que trabajar en sus procesos internos, en su ciudadanización, en los vínculos con la ciudadanía y también creo que en ese sentido tienen que trabajar en este descontento que hay de la ciudadanía hacia la democracia. ¿Por qué? Porque justamente no ven que haya un vínculo que, digamos, es muy sencillo, ¿no? Que las elecciones, el elegir a alguien, la consecuencia de eso les traiga una mejor calidad de vida. Por eso es tan taquillero cuando nos dicen quieren desaparecer a los legisladores y todo el mundo levanta la mano y todo el mundo dice, claro que sí. Sí, ¿no? sí, claro. Sí, en eso tienes razón. Ahora, mucho depende la proporcionalidad, depende del tamaño de las circunscripciones. ¿Sí? Podemos llegar al caso español, que cada comunidad autónoma es una circunscripción plurinominal y pone diputados a las Cortes, ¿verdad? Con esa representación de carácter proporcional. En Alemania sucede algo similar. La proporcionalidad, ese es un dato. El otro dato que creo que es importante tomar en cuenta es que usualmente en esos países se vota con dos boletas. Una cuando es sistema mixto, una con el uninominal para el candidato, digamos, directo, el que va a tener una representación del electorado del distrito correspondiente, donde va a obtener la mayoría, y la boleta de partido, por la cual va a votar de una lista determinada. En México no tenemos eso. El mismo voto, la misma boleta sirve para contabilizar también los votos de los partidos. Y esto genera ciertas distorsiones que por eso se limitan en la Constitución y en la ley electoral, justamente para que ningún partido que ya se llevó a una mayoría de diputados uninominales encima se lleve, por consecuencia, un número de representantes proporcionales exagerada. Entonces hay estos límites que se tienen que incorporar. Habría que pensar, yo digo, primero, tener más representación, más distritos proporcionales, más circunscripciones de carácter proporcional, que son, desde mi punto de vista, no lo sé, serían más fáciles de rediseñar sin llegar a la manipulación. Oye, pero si se trata de quitar, no de poner. No, bueno, ¿no? yo digo que por lo menos dejarlo. Sí, ¿no? Es lo que nos están diciendo ahora, ¿no? Por eso decía yo, resulta, después de lo que han estado ustedes platicando, de la separación entre los partidos y los ciudadanos, pues tan bueno y positivo para la ciudadanía cuando oye esto, que es música para sus oídos. ¿Saben qué? Vamos a tener menos presupuesto para estos señores que no hacen absolutamente nada, que nos quitan el recurso público. Y bueno, la gente dice sí, pero tenemos que conocer, por eso es importante que ustedes vengan, que nos expliquen para saber si esto es positivo o negativo. La verdad es que en un país como México, en el que hay tanta desigualdad, el discurso de la austeridad, de quitarle privilegios a los que tienen un cierto status quo y demás, siempre vende. Lo cierto es que también ha sido uno de los motivantes de las dos últimas grandes reformas electorales, la de 2007 y la de 2014, y no ha habido el ahorro que han mencionado. Tampoco se sabe exactamente cuál es el gasto y cuál es el rubro exacto del gasto de cada uno, ¿no? O sea, se hace un estimado cuánto gasta el INE, cuánto gasta el Tribunal Electoral, cuánto gastan los institutos locales, los tribunales, pero no se sabe en qué rubros ni cómo el impacto de estas reformas que se proponen se van a ahorrar. Lo mismo pasa en los congresos. Sabemos a lo mejor cuánto gasta la Cámara de Diputados o cuánto gasta la de senadores o algún congreso local, pero no sabemos si le quitamos diputados cuánto ahorre y si eso va a demeritar también en la calidad del trabajo o la eficiencia del trabajo. La verdad es que no hay estudios en este sentido que puedan ser concluyentes. Lo que yo sí creo es que los sistemas electorales son trajes hechos a la medida de cada país, ¿no? Ahorita que mencionaba Ignacio, por ejemplo, en México a nivel local encuentras grandes ejemplos en temas de representación proporcional. A mí hay uno que me gusta mucho. Hay estados en donde la lista de representación proporcional, le llaman que es un sistema cremallera o de zipper, se obtiene a partir de aquellos candidatos y candidatas que no obtuvieron el triunfo, pero que tienen los mejores porcentajes de votación. Entonces así se arma la lista.
Tú quedaste en segundo lugar. Vamos a poner, quien te ganó con el 35%, pero tú tuviste un 30% de los votos. Es una cantidad muy considerable, pero no te alcanzó para el triunfo. Bueno, sin duda estarás en la lista de representación proporcional y lo más probable es que si tu partido tuvo el número suficiente de votos como para acceder a la representación proporcional, porque también hay que decirlo, para acceder a la representación proporcional hay un piso. Es la representatividad que tiene el partido, en este caso es de 3% en casi todas las entidades federativas. Entonces, si tú tienes este porcentaje de votos suficiente para acceder a esa lista, fuiste los candidatos más votados pero no ganaste, pues formarás parte de la lista de representación proporcional del partido. Entonces, así, digamos, se está premiando, como le dicen un poco, a los mejores perdedores y se evita esto de que van personajes que nadie quiere, que en estas listas que los partidos presentan y realmente, aunque están atrás en la boleta electoral, si vamos a la boleta electoral y las vemos, nadie las ve, ¿no? Aquí pues sí es gente que sí estuvo votada, que sí tuvo un cierto conexión con la ciudadanía, pero no la suficiente como para ganar. Entonces vemos también esos ejemplos a nivel local que son bastante interesantes. Doctor. Sí, yo creo que el argumento, digamos, de la austeridad o del ahorro es un mal argumento en materia de instituciones de gobernanza y obviamente las instituciones de representación lo son. Entonces, ¿por qué? Porque no va a modificarse en el fondo la esencia de la representación, ni uninominal ni proporcional, por más que lo reduzcamos. Yo creo que más bien los incentivos tienen que estar por el lado de cómo logramos esa conexión o cómo es posible lograr una mejor conexión de los distritos uninominales con la ciudadanía, lo cual en la tradición mexicana se ve complicado porque las candidaturas no se forman desde abajo. ¿No? Se forman dentro del partido y luego se hacen, eventualmente hay una cierta conexión con la comunidad, etcétera, pero usualmente es al revés. Y por eso yo digamos, me inclino por pensar en que la proporcionalidad, aumentar los diputados de representación proporcional sería, digamos, lo más oportuno y reducir lo otro. Y claro, habría que hacer modificaciones de otro tipo, pero sobre todo de compromiso de los partidos políticos. En ese sentido, me gustaría decir algo sobre las senadurías de representación proporcional, y es que, digamos, distorsionan el papel o la lógica que significa el Senado. El Senado es representación de la federación, es decir, de las entidades que forman parte de la federación. Al meter la proporcionalidad, y ahí, digamos, yo no tengo problema en lo particular en que sean uninominales, porque estas, digamos, fórmulas, porque lo que van a representar es al Estado, a la entidad federativa, en una lógica muy diferente, los intereses de la entidad federativa, aunque, digamos, pudieran estar involucrados intereses obviamente ciudadanos, como es obvio, pero entonces meter la proporcionalidad ahí en una lista nacional, por lo menos en una cantidad de senadores, es completamente distorsionante. Es como crear una nueva capa, digamos, tal vez la nacional. Quieren ¿no? quitar más de 30, ¿no? Una de las propuestas que hay. Yo regresaría a las fórmulas de 2 representantes para el Senado por estado. Es que yo creo que ahí ha habido varias propuestas, ¿no? O sea, una de las propuestas es reducirle 100 legisladores a la Cámara de Diputados de representación proporcional. Sí. Yo coincido totalmente con eso. Creo que eso demerita la pluralidad política que hoy hemos logrado en los congresos. Que además hay que decirlo, una de las grandes debilidades de la representación proporcional en México es que se hace el cálculo. En México no hay representación proporcional pura, pero el margen de sobre y subrepresentación es de 8%. Entonces, tú tienes que tener un equivalente en la Cámara de Diputados a la votación con más menos 8. Es decir, si tú sacaste 40% de la votación, puedes tener hasta 48% de legisladores del Congreso, o puedes tener, digamos, 32%. Ese es el margen que te da, es muy amplio, pero bueno, así es como se ha ido transformando. El tema es, donde hay un vacío es, una vez que se llega al Congreso, que ya está en la Cámara, y es un problema actualmente, el cambio entre las bancadas, si dicen, yo salgo de mi bancada y me voy, va generando sobrerepresentación. Entonces hay partidos que a lo mejor estuvieron votados en el 35%, pero ya dentro del Congreso acaban teniendo casi 50%. Bueno, pregúntale al PRD, ahora, ¿no? A Morena. A Morena es el caso, Morena, el PRD lo tuvo en la legislatura anterior. Y en esta. Entonces, y eso es lo que pasa. Entonces, creo que en este sentido hay varias fórmulas. Hay quien también en el Senado, yo coincido que
los senadores y senadoras de representación proporcional nada tienen que ver ahí, no es la lógica del Senado, pero hay quien también había dicho hay que quedarnos con los 3 que se eligen en los estados, los 2 de mayoría y el de primera minoría, y hay otros, hace poco escuché una propuesta, no, que haya 4 por estado, pero que sean también mediante un mecanismo de representación proporcional en cada uno de los estados. Sí. Bueno, es viable, hay que preguntarnos qué queremos. Más pluralidad en el Congreso, menos pluralidad, ahorrarnos, hay que buscar un ahorro inteligente o no. ¿Qué queremos entonces? Si les parece bien, nos quedamos con esta pregunta al aire, regresamos de inmediato. La invitación para que sigan con nosotros y sigan participando también a través de las redes sociales. ¿Por qué es importante que los partidos políticos se acerquen y conozcan los intereses de la ciudadanía? Los partidos políticos no conocen las necesidades de la ciudadanía, no hay por dónde atacarlos. Para conocer las necesidades del pueblo y así saber qué es lo que realmente necesitan y realmente proveer eso. Para que exista una seguridad buena, libre, que no sean corruptos, bueno, que nosotros no seamos corruptos, tanto como en aspecto de las policías, para que haya más seguridad. Para saber qué es lo que necesita el pueblo y desde ahí empezar a trabajar por un mejor, en general, estado o colonia, depende del tipo de partido político. Porque así pueden dar mejores propuestas para la mejora de la ciudadanía, de los municipios, del estado, para que puedan seguir creando propuestas para crear un impulso mayor para nuestro bienestar. Gracias a ustedes por su participación, su voz siempre enriquece este espacio y nosotros continuamos, por supuesto, hablando de representación proporcional y nos quedábamos en esta... ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que nos beneficia a los ciudadanos? No lo que quieren los partidos políticos, porque los partidos políticos siempre quieren pues sacar algunas ventajas y algunos beneficios. Por eso las propuestas que a veces plantean. ¿Pero qué queremos? Adelante, doctor. Adelante. No, es que pensé, es que hay una... sí hace falta todavía, digamos, un largo trecho por recorrer a la democracia mexicana en términos de una ciudadanía mucho más, digamos, va a sonar un poco pedante, pero más sofisticada, mucho más informada, mucho más activa, mucho más, etcétera, ¿no? Mientras ese trecho lo recorremos, ¿sí? Los partidos políticos tienen un compromiso y una responsabilidad de justamente ir logrando esa educación o reeducación, digamos, de la ciudadanía, pero para ello necesitamos también, o es necesario que los partidos políticos abran esos cauces de participación, ¿no? Digamos, que lo permitan. Y ahorita, como decía hace un momento Arturo, sí hay una oligarquización, que además es una tendencia natural en cualquier organización, pero a veces la oligarquización de los partidos va en detrimento justamente de la relación con la ciudadanía y de hacerla crecer en términos de esta ciudadanía comprometida, informada, etcétera, y participativa. Necesitamos institucionalizar eso. Y los partidos son una vía para eso, no solo a través justamente de otras instituciones que se han venido creando con resultados bastante pobres en realidad, como esto de los comités, digamos, ciudadanos en algunos estados. En la Ciudad de México ha sido eso, que no han tenido, o comités cívicos, no sé cómo les llaman, que no han tenido esta, y que tienden a oligarquizarse, ¿no? A partidizarse muy fácilmente en México. Entonces, mientras la ciudadanía madura o maduramos como, digamos, como ciudadanos exigentes, en fin, libres, conscientes de esa libertad que implica emitir el voto, decidir por una persona, por un partido, etcétera, levantar la voz, etcétera,
los partidos políticos tienen un compromiso muy, muy importante y una responsabilidad en términos de justamente hacer que ese vínculo, ¿sí? Realmente se desarrolle por esa vía de una identidad más clara, ¿no? Entre sus candidatos, sus representantes, los diputados o senadores que forman parte de ese partido con su electorado. ¿Qué queremos? A ver, yo creo que el camino que hemos recorrido hasta ahorita implica que queremos pluralidad política, implica que queremos que en nuestro voto podamos definir quién nos gobierna libremente. No queremos regresar al esquema del partido hegemónico, de que una sola fuerza política es la que obtiene todos los triunfos, de que las decisiones se toman en bloque por el partido político. El presidente manda una propuesta y en el Congreso se aprueba en automático, sin ni siquiera discutirse, porque la mayoría es del gobierno del presidente. Creo que eso es lo que no queremos, aunque parecería lo contrario. En las elecciones de 2018 se dijo claramente, y en las últimas elecciones hemos optado por la alternancia, hemos optado por la pluralidad política, hemos optado porque el presidente de la República y en su mayoría los gobernadores no tengan mayoría en los congresos, porque haya contrapesos. Eso lo que yo le llamo es queremos una democracia viva, queremos una democracia que esté en un constante debate y que la oposición logre consensos y acuerdos. Ahora, ¿qué es lo que nos falta en ese sentido? Creo que nos falta que la ciudadanización, es decir, que el centro de todo esto sea la ciudadanía, el interés de la ciudadanía, mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Porque si bien en los últimos años, y a lo mejor hay quien no lo ve, pero así se ha logrado, hemos logrado alternancia, hemos logrado pluralidad política, hemos logrado que haya una gran variedad de fuerzas políticas y que gobiernan. Hoy en día el país, si ve uno las gubernaturas, hay al menos 5 o 6 partidos que gobiernan. Eso lo hemos logrado a partir de muchos años. Lo que falta es que estos gobernantes, estos parlamentarios, no obtengan beneficios propios y que los beneficios sean para la ciudadanía, que creo que es el problema. Y yo no estoy seguro que quitar a los legisladores plurinominales o quitar a autoridades electorales te garantice eso. Eso me parece que ya es más un cambio, no tanto en las reglas de acceder al poder, sino en las reglas de cómo ejercer el poder. Hablabas de algo muy importante, Ignacio, de la proporcionalidad, que es lo que ustedes han estado comentando en esta noche. Proporcionalidad, decías, bueno, es que es algo relevante, decían ustedes, es algo histórico, es algo de lo que tenemos que partir y enfocarnos sobre esto. Sí, digamos, desde cierta perspectiva, digamos, teórica, hay voy a hablar del corporativismo, digamos, que es el corporativismo social, no el corporativismo de Estado, ¿no? Que es el que ha prevalecido en México y es el que de donde, digamos, ha abrevado nuestra tradición, digamos, partidista de representación. Lo que tenemos que hacer es un poco invertir, si esto es posible, esta lógica y de lograr precisamente con una ciudadanía cada vez más madura una representación, digamos, equilibrada que los partidos pueden proporcionar a través de la proporcionalidad, es decir, del sistema proporcional o de este modelo o fórmula de proporcionalidad en las instituciones de representación. Y a través de justamente mejorar y de asumir ese compromiso de identidad con los ciudadanos que los favorecen o que se identifican con sus ideas, con sus programas, etcétera. Y entonces invertir esta tradición, digamos, larguísima en México, ¿no? de una sociedad que se mueve más por los impulsos que vienen de arriba, digamos, desde el Estado o desde las instituciones de representación, que por, digamos, más por iniciativa y por esa libertad, digamos, política con la que pueden, digamos, manifestar sus intereses y sus preferencias. Arturo. Yo eso agregaría que creo que queremos una representación de mejor calidad. O sea, creo que eso es parte de lo que nos falta. Creo que ya tenemos la otra y repito, el esquema es si transitamos a una Cámara de Diputados con mayor representación proporcional, creo que esto favorecería, haría más plural
y que haya una mayor exactitud entre lo que está votando, porque hoy en día ya lo común es tener elecciones competidas, votos divididos, votos diferenciados. Hablando de los avances, ¿no? Que dabas a conocer hace unos momentos. O sea, y creo que eso no se puede perder de vista. Creo que por el otro lado, si el Senado regresamos un poco al esquema del Pacto Federal, tampoco lo veo mal, pero creo que realmente en donde debemos de enfocar todas las baterías es en cómo mejorar la calidad de esa representación, que los legisladores, las legisladoras realmente tengan ese vínculo. Yo no sé, y hay un punto que creo que desde hace rato quería mencionar, si la reelección puede ayudar para esto. Ya se está viendo en los primeros estados que hay reelección. Ahora, no habría que ver los efectos de esta reelección, si son positivos o no son positivos, porque también ahí está el candado partidista para la reelección. Pero creo que esa es el enfoque, ahí debemos de enfocar las baterías en ese sentido. Lo demás, creo que hemos tenido un avance muy notable y no lo podemos negar, la verdad es que tampoco lo podemos negar. Y también tenemos que buscar candados, lo que decíamos hace rato, para garantizar que se respete el voto ciudadano en ese sentido. Si los ciudadanos votaron en una cierta proporción o en una cierta, de cierta manera, por una fuerza política, que ya al interior del Congreso los acuerdos políticos no pasen por encima de esa voluntad ciudadana y se formen mayorías artificiales que la ciudadanía no eligió. Sí, que se sabotee justamente la voluntad ciudadana. Digamos, es un poco lo que ha pasado en Baja California, que todo el mundo conoce, y que ha pasado ahora en el Congreso, ¿no? De la Unión, y que ahora Morena tiene una mayoría que no hubiera obtenido de contarse estrictamente, digamos, los votos, ¿no? Creo que además ayudaría, no lo sé, ya lo había comentado, por lo menos en uno de los cortes, dividir es decir, que sean dos boletas. Una es la boleta por el candidato ciudadano y otra por el partido, ¿sí? Y esto obligaría también a que los ciudadanos, es también educación, es pedagogía electoral, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque obligaría entonces a pensar muy bien su voto por la persona que quiere que la represente en el Congreso, y por el otro lado el partido político, que pudiera ser el mismo de la persona o pudiera ser otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor comulga más con las ideas de un partido, pero en este caso, ¿sí?, el diputado, el candidato o la candidata de ese partido no le satisface en absoluto, y en cambio el otro sí. Y esto permitiría justamente ir, digamos, conduciendo eventualmente con el compromiso de los partidos hacia una ciudadanía cada vez más, insisto, madura, mucho más informada, mucho más dispuesta, digamos, a esa participación. Eso podría ayudar, y tendríamos, digamos, habría que cambiar fórmulas y una serie de aspectos, ¿no? Pero nada que el sistema electoral mexicano no haya hecho ya antes, ¿no? Y de manera muy exitosa, ¿no? Muy bien, pues vamos a seguir platicando, por supuesto, más de este tema. Regresamos para la parte final, los apuntes ya para cerrar el programa, y la invitación para que ustedes todavía en estos minutitos que nos quedan se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Regresamos. ¿Se lleva a cabo un debate? ¿Tienes facilidad de palabra? ¿Te gusta hablar en público? Si tienes entre 15 y 29 años de edad y eres mexiquense, puedes participar en los concursos de debate y oratoria electoral que organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Consulta las convocatorias en www.ieem.org.mx en el apartado de eventos y convocatorias. ¡Participa! Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Mi preferencia es por la proporcionalidad, por aumentarla. ¿En qué número? No lo sé todavía. Obviamente en mis pensamientos más salvajes diría, todos los diputados deberían ser de proporcionalidad, de representantes proporcionales. Creo, en una división de circunscripciones de otra naturaleza, ¿no?
No sé si por estado, no me gusta la idea en principio, pero algo que pudiera, digamos, tener que pudiera reflejar una mayor diversidad, o de plano una lista nacional, ¿no? Para un país tan grande, no sé tampoco si eso es aconsejable. Sin embargo, creo que como no es muy popular esta opinión, es contraintuitiva, pero sí creería, sí dejaría claro que sería bueno para el sistema, le daría al sistema electoral mexicano un poquito más de equilibrios, ¿no? Y de ciertas garantías de sobrevivencia a los partidos, sobre todo a los pequeños, ¿no? Si tuviéramos más asientos, más curules de representación proporcional. A ver, yo creo que, la representación proporcional ha funcionado en México y es muy positiva. Así es que reducir los legisladores de representación proporcional me parece que sería un error. ¿Retroceso democrático? Sería un retroceso democrático y un retroceso para la pluralidad política que se ha logrado en este país y que tanto nos ha costado. Repito, a lo mejor ya estamos acostumbrados porque los últimos años ya la hemos vivido e inclusive a veces la hemos sufrido. Hay presidentes que dicen, como no tengo mayoría, mi plan de gobierno se cae. Bueno, es otra cosa. Pero yo creo que regresar a las ideas de las supermayorías partidistas y de que era una aplanadora legislativa, a mí no me parece bien. Ahora, ¿qué cambios hacer? Yo antes que modificar el número de legisladores que se eligen por un principio o el otro, porque yo soy de la idea un poco de dejar que los sistemas se asienten y funcionen y darle un poco de estabilidad, porque eso implicaría no solo modificar las reglas de la representación proporcional, modificar la distritación electoral de todo el país, que me parece que es un cambio mayor. Yo más bien iría por afinar ciertas reglas que hacer un ajuste de tuercas que garantice vaya más con los fines de la representación. Por ejemplo, uno de ellos a mí me parece es la representación proporcional pura. Yo iría a reducir esos márgenes de sobre y subrepresentación y atendientes a buscar el cero. Entiendo que es imposible el cero porque el Congreso tendría que ser movible, no fijo, pero sí que sí todos los partidos estén representados lo más cercano al factor cero que le llaman las autoridades electorales. Por el otro lado, yo sí haría un cambio a lo mejor en el esquema de boletas. Lo que dice Ignacio Decio de separarlo es uno. Una y una, ¿no? Hay uno que yo propongo boletas. Que es muy polémico porque no les gusta en otros países, pero me gusta listas abiertas, que tú en la lista de representación proporcional puedas escoger quiénes llevan preferencias y así si está justo el perfil, la persona indeseable que no queremos que llegue y el partido la puso en la lista 2, tú digas, pues a mí no me parece y yo mejor en el lugar 1, 2, 3, 4 y 5 elegiría esos que me parecen más. Yo entiendo que es polémico, o también las listas de mejores perdedores, como hay en algunos estados, armar un sistema de mixto en el que se elijan por una lista que presenta el partido, por una lista de candidatos que tuvieron un número importante de votos, pero no obtuvieron el triunfo, también me parece. Yo más bien iría por ese ajuste. Y el otro, que ya lo he comentado, que me parece fundamental, es que ya en el funcionamiento del Congreso se respeten, al menos en la conformación de los grupos parlamentarios, la voluntad ciudadana y no se formen mayorías que la ciudadanía no concedió. Creo que ahí se tienen que poner candados. Ese es un tema que va más allá de lo electoral porque es un tema parlamentario, pero yo más bien buscaría por ahí esos cambios. Les pido un comentario final de 1 minuto cada uno. Sí, es mal argumento el argumento del económico. No hay sociedad en el mundo cuya gobernanza y cuyas instituciones de gobierno, incluida la representación, no cuesten dinero, no son productivas per se, económicamente hablando, y las necesitamos. Entonces, ese argumento hay que desecharlo, hay que utilizar otro tipo de argumentación definitivamente. Y que los propios partidos no promuevan, eso diría yo, digamos como una solicitud atenta y humilde, ¿verdad? Desde acá, que no promuevan ese tipo de argumentaciones porque no se centran en lo fundamental. Nos tenemos que centrar justamente en cómo afinamos y mejoramos la calidad de la representación, de la democracia y desde luego de la ciudadanía. Yo creo que es eso, yo creo que hay que cuidar la democracia es mucho más frágil de lo que pensamos y los cambios que se hagan tienen que ser justamente con la mira en la pluralidad, en mejorar la representación, en poner a la ciudadanía en el centro del sistema democrático mexicano y no en buscar retrocesos democráticos para lograr estas mayorías o para lograr los abusos que ya de por sí nos ha costado mucho trabajo ir restringiendo, ¿no? Entonces, antes de dar el sí, antes de decirles que sí estamos de acuerdo, hay que informarnos, ¿no? Hay que reflexionar. Totalmente. Es lo más importante. Así es.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en este programa. Gracias, Ignacio, gracias, Arturo. Lupita, y nosotros ya nos vamos. En nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un excelente lunes. Buena noche, buena semana y lo dejo con estas voces en 60 segundos. Llamadas que te cuestan. En este fraude conocido como One Ring, estafadores llaman a tu número y cuelgan antes de que contestes. Repiten esta acción varias veces esperando que regreses la llamada. Pero si lo haces, automáticamente se añadirán costosos cargos por minuto, lo que te endeudará con tu compañía telefónica. ¿Sabías que para la elección presidencial de México, 9 de cada 10 internautas estaban interesados en el proceso electoral y 7 de cada 9 usaron Twitter para informarse? ¿Te has preguntado qué es el streaming? Es un término que hace referencia a escuchar música o ver videos sin tener que descargarlos. Cuando la transmisión es en vivo, se le conoce como live streaming, y gracias a esta herramienta tecnológica, los institutos electorales y demás instituciones difunden a la ciudadanía sus actividades y eventos. Al Internet le costó 4 años estar al alcance de 50 millones de personas, mientras que la televisión le costó 13 y a la radio 18 años. Te recordamos que puedes seguirnos y enviarnos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook y YouTube como IEM Oficial y en Twitter e Instagram como IEM-MX. Ahora sí ya nos vamos. Que tengan buena noche, que la pasen todos muy bien y nos vemos el próximo lunes.